me faltó decirles una cosa. En segundos, no se pierdan al presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, porque empieza a crecer la preocupación por la plata para ejecutar los proyectos restaurativos que están estipulados en las sentencias. Es una preocupación y un llamado muy fuerte que está haciendo la JEP al gobierno nacional. No hay plata para ejecutar todos los proyectos que busca la JEP en las sentencias precisamente que emitió la semana pasada. Empezamos para estar claros, don Gabriel Cifuentes, bienvenido, buenos días. Juan, muy buenos días para usted, para Eduardo y para toda la audiencia, por supuesto. Don Eduardo, un abrazo. Hola Juanca, ¿cómo va? Lo veo a usted subido en el bus agitando banderas hablando de presupuesto también. Me tiro el varillazo de una. A ver, no, pero, a ver, lleguemos a un consenso, como el que ayer llegaron. Por fin se pusieron de acuerdo en algo. Yo sé que no es, a ver, falta una discusión por delante tremenda. El Centro Democrático busca recortar más este presupuesto de los 10 billones. Pero, hombre, si el diálogo fluye como ayer fluyó, ojalá fuera para todas las iniciativas, o no, don Gabriel. Pues es que yo creo que más que diálogo hubo estrategia de parte y parte. Y creo que la oposición entendió que es mejor rebajar, acordar una ley de presupuesto rebajando así sea no todo lo que se esperaba que eran los 26 billones, sino únicamente 10 billones, pero atajar, por ejemplo, esas partidas que en boca de la senadora Angélica Lozano eran un pote de mermelada de más de 6 billones de pesos, dado que le daban al Ministerio de Hacienda una libertad, si se quiere, para distribuir recursos sin una destinación muy específica. Y eso es mermelada. En un año electoral eso además es kriptonita política. Entonces, creo que la oposición lo que hizo fue, para salvar esas partidas que hubieran podido ser utilizadas de una manera, si se quiere, política, aunque esta reforma entraría, digamos, una eventual tributaria que se tenga que derivar de la ley de presupuesto entraría con posterioridad al 26, sí poder atajar en la ley de presupuesto, es decir, en la destinación de los rubros y de los montos y de las partidas para el año fiscal del 26 y evitar que el gobierno pueda tener un cierto margen de maniobra, es una estrategia que no se hubiera logrado si el presupuesto sale por decreto. Si el presupuesto sale por decreto, sale como al gobierno, qué pena el término, se le dé la gana, y si no le aprueban la tributaria, pues le echa mano a la deuda y termina teniendo los recursos que querían. Esta movida de la oposición lo que logra de cierta manera es atajar ciertos rubros que pueden ser peligrosos, bajar el techo del presupuesto, es decir, bajar también el techo de un posible endeudamiento y no darle además la herramienta al gobierno para decirle que el Congreso se le opone a todo y que no lo dejan hacer nada. Entonces yo creo que aquí hubo estrategia más de la oposición que del gobierno, que si bien celebra que le hayan pasado en este primer debate la ley de presupuesto, pues no se lo pasaron en los montos que hubiera deseado. Mire, yo quiero hacer una precisión frente a lo que dijo Gabriel ahorita, y es cierto que si hubiera sido por decreto, pues hay un monto que hubiese querido el gobierno, pero no como le da la gana, y yo creo que ahí está el quid del asunto. Si hubiéramos llegado a esa instancia de que el gobierno hubiera tenido que decretar el presupuesto, hubiera tenido que sí o sí ser de los 557 billones de pesos que inicialmente estaba propuesto. Así el gobierno hubiera dicho hoy, oiga, sabe que tienen razón, me voy a bajar en los 26 billones de pesos que de la tributaria y más bien voy a presentar un presupuesto más bajito. No, ya no hubiera podido hacerlo, hubiera tenido que decretarlo por el presupuesto que inicialmente presentó. Entonces, obviamente es mejor, Juan Camilo, tener un presupuesto desfinanciado de 547 billones de pesos y no de 557. Son 10 billones menos de desfinanciación que en algo ayuda, que puede que además envíe
un mensaje positivo a los mercados. Pero evidentemente este es un presupuesto que sigue dependiendo de una reforma tributaria y creo que por ahí está lo que decía Gabriel, que el Congreso hizo un buen negocio, un gana-gana, en el sentido de que logró, por ejemplo, que el gobierno se desmontara de la idea, por ejemplo, de modificar vigencias futuras. Esto, para explicarlo rápidamente, es si usted, por ejemplo, Juan Camilo, tiene una deuda con una tarjeta de crédito, no, es que yo ya no le voy a pagar lo que usted me va a cobrar, sino voy a hacer modificaciones en los pagos que yo le voy a hacer, voy a aumentar los plazos o lo que sea, que eso evidentemente en las señales de los mercados internacionales es absolutamente perjudicial porque cambia las condiciones de unos contratos. Y por otra parte, también se bajan de esa idea que había causado muchas molestias en muchos sectores que tienen que ver con el impuesto a la gasolina e inclusive el impuesto exagerado a bebidas alcohólicas y particularmente la cerveza, que es lo que está diciendo el presidente Gustavo Petro, que no iría en esta reforma tributaria, que ya no necesitaría 26 billones de pesos, sino 16. Entonces, dicho esto, es mejor tener un presupuesto desfinanciado un poquito más bajito, pero todavía quedan muchas tareas por delante. Esto al final lo que logra es dar un poco más de tiempo para que en las plenarias se pueda dar también una discusión y eventualmente pueda haber algún tipo de negociación distinta. Pero, pues si usted quiere de una vez subirse al bus y agitar la bandera, pues no está de más, Juanca. Pero yo no me estoy subiendo al bus. Hombre, Edu. No, sino, no, soy consciente de que Le pues, dicen Dairo Moreno, el Dairo Moreno del cualquier, presupuesto. cualquier cosa puede pasar de aquí. Pero mire, al final ustedes están de acuerdo. Ayer se logró el consenso, por lo menos en el primer paso que se necesita en la discusión necesaria del presupuesto. Vamos a ver cómo se torna de aquí al futuro, si al final el Centro Democrático logra recortar más esa reforma tributaria, esa ley de financiamiento. Lo único cierto es que vamos a hablar con la representante Olga Lucía Velázquez en los próximos minutos y nos va a decir también de esa ley de financiamiento que estaban planeando, pues que ya no existe. Si se recorta la ley de financiamiento, se recortan los impuestos, ¿qué impuestos ya no van? Creo que está el tema del impuesto de la cerveza también, todos muy sonados. Pero Juan, sí. no está dicho que el Congreso le apruebe la ley de financiamiento, ¿no? Claro, está Es sujeta a decir, debate. pues claro, es decir, una cosa es que le haya aprobado la ley de presupuesto y esa parte que está desfinanciada, lo natural sería que se cubriera con una ley de financiamiento, una tributaria, pero no es automático. Es decir, puede que el Congreso reciba la propuesta de ley de financiamiento y se la tumbe. Y que si se la tumba, ese hueco se tenga que cubrir ya no con nuevos impuestos, sino con deuda pública. Cosa que obviamente seguiría incidiendo en el déficit fiscal, seguiría alterando la regla fiscal y pondría a Colombia en una posición muy complicada porque seguiría aumentando su propia deuda. Entonces, creo que hay que tener esa claridad. Sí puede pasar la ley de presupuesto, pero eso no implica automáticamente que el Congreso le vaya a dar al gobierno la tributaria, ¿no? Eso es importante. Claro. Y aquí Sí. digamos solamente un comentario breve, Juanca, en ese mismo sentido que está diciendo Gabriel, y es por eso es que yo estoy hablando de un presupuesto que sigue estando desfinanciado. Y si nos metemos en la tributaria, yo se lo digo de una vez, dudo mucho que el Congreso vaya a aprobar una reforma tributaria en esta época electoral, con las cargas políticas como están en el Congreso. Yo, la verdad, no veo venir una reforma tributaria y por esa razón le estoy diciendo que esto puede ser todavía modificado en las plenarias, porque el presupuesto sigue estando desfinanciado y el hecho de que dependa de una reforma tributaria, pues todavía está generando muchísimas dudas entre los parlamentarios. Como le decía antes, creo que lo que está pasando es que se está dando un poco más de tiempo para seguir debatiendo todos estos asuntos de una manera salomónica en las cuales gana así un poco el gobierno, pero también gana así un poco los que han sido críticos de este presupuesto. Bueno, 9:16. Vamos con más temas. Hay verdaderamente muchos temas para comentar. Materia política, don Gabriel. La oposición se está moviendo.
el tema. No sé si esto tenga repercusiones, uno pensaría que sí, para las precandidaturas presidenciales también, pero se está cocinando, muchos dicen, una unión muy importante en la oposición entre Cambio Radical y Centro Democrático. Lo único cierto es que ya hay una cumbre, hay una reunión entre parlamentarios y esto ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, ¿no, don Gabriel? Sí, digamos que lo que se dio ayer, que teníamos mucha expectativa de lo que pudiera pasar, terminó siendo un encuentro preliminar de voceros, tanto de Cambio Radical como del Centro Democrático, para establecer un próximo encuentro el 15 de octubre que permita a estos dos partidos generar una serie de acuerdos, si se quiere, programáticos o posiciones conjuntas como oposición a partir del análisis de las reformas del gobierno, de lo que necesita el país. Ahora, la pregunta, Juanca, aquí es, más allá de enviar una foto, las fotos en política son poderosísimas, y de esto lo hablábamos anoche con Eduardo. Eh, esta foto dice mucho porque son los dos partidos más grandes de la oposición que van a generar un bloque, digamos, de oposición que tenga y que siga unas líneas programáticas, que se vea fuerte, que se vea unido, que de ahí eventualmente en algún momento de la campaña pueda también entenderse como una llave para apoyar al candidato que gane las consultas de marzo. Entonces, aquí son varios temas. Primero, el mensaje que se envía, y es una oposición fuerte, unida, una oposición además de dos partidos de centro derecha, donde va a haber acuerdos y donde hay dos líderes que no aparecen en la foto, pero que seguramente tienen mucha incidencia, que son Germán Vargas Lleras y Álvaro Uribe. Lo segundo es que esta foto se va a repetir el 15 de octubre y muy probablemente a partir de ahí van a quedar unos compromisos que van a marcar el debate de la oposición de aquí a marzo. En marzo va a haber una consulta interna y va a haber elecciones al Congreso. No pueden ir en coalición al Congreso por ley y seguramente van a estar compitiendo con un candidato de Cambio Radical y un candidato del Centro Democrático, pero lo interesante es que ya con esta foto y con esta posible acuerdo político entre el Centro Democrático y Cambio Radical, el candidato que gane la consulta tendría el apoyo de estas dos bancadas, que es muy importante. Es decir, el que gane la consulta de marzo ya parte con dos partidos que tienen amplia representación en el Congreso, y eso le daría mucha fuerza al candidato que resulte de esta unión de los dos partidos. Edu, ¿usted ve cerca la foto Vargas Lleras Uribe? Sí, sí, la veo cerca. Y yo creo que ellos además no solamente están pensando en las presidenciales, sino también elecciones al Congreso. Estamos hablando de dos partidos que en este momento tienen 25 curules en el Senado, es decir, es una, como decía Gabriel, una representación bastante amplia, importante, y que además en este momento, por lo menos en lo que tiene que ver con sus críticas al gobierno en los temas programáticos tienen bastantes coincidencias. Entonces, creo yo, y casi que doy por hecho, que estos dos partidos efectivamente irán juntos, habrá una coalición y se elegirá un partido. Aquí quisiera poner de presente, y ya lo estábamos hablando, ya lo decía Gabriel, que anoche estuvimos analizando dos fotografías. Una primera fotografía de Vicky Dávila con Juan Carlos Pinzón, que no descarte usted que pueda entrar de alguna manera esa foto a jugar también en esa noticia que se dio en la alianza entre el Centro Democrático y Cambio Radical, y otra fotografía de la misma Vicky Dávila reunida con María Fernanda Cabal. Entonces, por ahí ya vamos viendo pistas de cómo se va organizando la derecha poco a poco, a pesar de que evidentemente están en una situación como la izquierda, pues muy atomizados, con demasiados candidatos, con quizá algunas ideas programáticas, pero empezamos a ver cómo se empiezan a organizar pensando en lo que van a ser las elecciones presidenciales. Así que seguramente va a haber asuntos interesantes y no descarte que en esta coalición que seguramente van a armar, bueno, no sé si decirlo coalición porque Gabriel tiene razón, no se puede por ley, pero en esta unión por lo menos programática puedan eventualmente terminar entrando otros partidos, como es el caso de los conservadores, de los liberales, y bueno, y ahí van agrandando esa baraja.
Muy bien. Y fíjese, Sí. Juan, cómo es de dinámica Oiga, la política, ¿no? eso le iba a preguntar. Hay un contexto, no sé si va a hablar de eso. El contexto Pues hay que yo le iba ponerle a a la decir, foto Vargas Lleras Uribe, ¿no? Digo. exacto, exacto, que fueron enemigos políticos. Sí, sí, sí. Vargas Lleras fue vicepresidente y ministro de Santos, que es, digamos, el enemigo político número uno de Uribe. De hecho, ya dentro del Centro Democrático había cierto malestar por la foto con Pinzón, que fue ministro y embajador de Santos, ¿no? Con la llegada de Vargas Lleras, que significó también una ruptura muy grande entre el santismo y el uribismo, y ahora podríamos ver una foto donde si Vargas Lleras termina siendo candidato, podría compartir tarima con Álvaro Uribe Vélez. Eso sí sería, digamos, para la gente puede que no sea disonante porque son dos candidatos de centro derecha, pero en el mundo político Vargas Lleras y Álvaro Uribe tenían diferencias fundamentales. Foto sí podría ser una foto histórica que retrataría a la perfección el dicho de que la política es dinámica La y política. no le hace el feo Y a nadie. y ahí solamente para agregarle a Gabriel, es que acuérdense que aquí de lo que estamos hablando, o por lo menos de lo que ellos hablan, no quiero ponerlo ni en voz suya ni en voz mía, Gabriel, es de, entre comillas, salvar a Colombia, ¿no? De un gobierno que ellos consideran, pues ha sido muy perjudicial para el país y en ese orden de ideas, como dice Gabriel, al tener unas ideas muy parecidas, una tendencia política muy parecida, pues es ahí cuando a pesar del que usted vea incoherencias, puede tener algo de coherencia esa fotografía en el futuro. 923. Es un hecho grave, el de la seguridad del presidente. Edu, usted nos puede entrar en un contexto, creo que me parece importante, sobre la infiltración. ¿Qué fue lo que le dijo el ministro de Defensa esta mañana? Bueno, mire, ese contexto es clave, Juanca. Aquí Mm, de lo que estamos hablando, no se imaginen de las personas que están día y noche con el presidente de la República. ¿No? Aquí esa infiltración se descubrió en un batallón que, según dicen las autoridades, hace parte como del tercer círculo de seguridad de la Casa de Nariño. Son aquellas personas que prestan la seguridad en las zonas perimetrales, donde va a estar el jefe de Estado. En fin, no deja de ser grave, pero sí es importante tener en cuenta ese detalle. Básicamente lo que está diciendo el ministro de la Defensa es que sí descubrieron a una mujer que sin ser parte de las fuerzas militares participó y estuvo en por lo menos 36 reuniones de ese batallón que hace parte de la seguridad presidencial. Durante un año, Juanca, durante un año aparentemente estuvo esta persona metida en todas estas reuniones, finalmente la descubrieron ya hace rato. Lo que nos dice el ministro es que esto no se va narrando como un partido de fútbol y deciden hacerlo público ya cuando se dan las capturas y se ha cerrado de alguna manera o está muy avanzado el proceso, pero ahora lo que están intentando hacer es establecer exactamente qué tipo de información estaba recopilando esta información y cuál era ese interés que tenía de estar en estas reuniones cercanas a la seguridad del presidente. Por un lado, hay una versión que dice que ella aparentemente quería simplemente venderle información al Clan del Golfo. Muy grave, por supuesto. uf, Esta claro. mañana ministro de Defensa, Pedro Sánchez, nos decía que no se podía descartar que la información recopilada eventualmente tuviera que ver con algún tipo de plan para atentar en contra del presidente de la República. La pregunta que yo le formulo, Juanca, es, el presidente Gustavo Petro ha dicho en algunos discursos, y seguramente usted y Gabriel los han oído, que supuestamente hay un plan para atentar contra él, para asesinarlo. Le pregunto yo, esto que acaba de pasar, esta infiltración, podría tener algo que ver con eso y me dice, no lo podemos descartar todavía. Entonces, véalo usted por un lado o por otro, evidentemente es muy grave y sobre todo la manera muy tardía como se dieron cuenta de que una persona ajena a las fuerzas militares estaba metida en esas reuniones del Círculo de Seguridad de la Presidencia. Don Gabriel. No, o sea, es delicadísimo. Mm, Es delicadísimo. Es delicadísimo porque según lo que se conoce, que es poco, aquí han dado como capsulitas de información, pero no se conoce el alcance completo.
de qué tipo de información tuvo acceso esta falsa capitán de inteligencia, hasta qué punto habían permeado ese tercer círculo de la seguridad del presidente, que no solo habla no solo tiene funciones para cuadrar el desplazamiento, sino que también tiene información frente al presidente, a la familia, a altos dignatarios. Como bien lo señalaba también Eduardo, se mencionó en algún artículo de prensa información frente a operaciones contra el Tren de Aragua. O sea, es decir, la cantidad de información a la que potencialmente tuvo acceso esta persona o estas personas es muy delicado. Y esto, digamos, invita a pensar cuáles son las fallas dentro de los círculos que deberían estar más salvaguardados, de la información que debería estar más protegida, y qué tan fácil o tan difícil es que una persona se haga pasar por un capitán de inteligencia y tenga acceso a esa información. Esa es la primera pregunta. Pero sin demeritar la gravedad, Juanca y Eduardo, a mí lo que me llama la atención es que esto ocurrió en enero y se está conociendo en septiembre. Y se está conociendo no en caliente, es decir, es una noticia que saltó, que filtraron, donde no hay una investigación que haya concluido todavía, simplemente hay una serie de capturas que se realizaron, pero siempre, y yo no quiero pensar de forma conspiranoide, pero siempre que hay una crisis política con el gobierno, sale a la luz pública una noticia frente a la seguridad del presidente, atentados contra el presidente, y esto me parece que puede ayudar también a desviar un poco la atención. No entiendo verdaderamente, si no van a dar la información completa, si no van a dar resultados frente a la investigación que se tuvo, y eso sigue en investigación, ¿por qué debería ser vigente una noticia que se dio en enero? Eso simplemente lo quiero dejar como un asterisco porque me parece muy extraño. Y esto lo digo, Juanca, sin demeritar primero, sin celebrar primero que se hayan capturado a las personas, sin dejar de señalar que me parece gravísimo que hayan infiltrado el tercer círculo de la seguridad del presidente, y esperando que efectivamente esto no conduzca ni a poner en riesgo la vida del presidente, ni a poner en riesgo el acceso a información clasificada del gobierno nacional. No quiero demeritar la importancia, simplemente quiero preguntar por qué ahora. 9:28 de la mañana. Pues don Gabriel, muchas gracias. Nosotros seguiremos con más noticias aquí en Noticias Caracol. Juanca, Eduardo, y a toda la audiencia, un fuerte abrazo. Edu, un abrazo. Gracias, Juanca, Gabriel, un abrazo, buen día para ustedes.